del presidente, que es desde la conferencia de Montage View. Estará con nosotros Walter Cadenas compartiendo unos consejos de liderazgo. Así que gracias, pastor, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y directamente después de eso también tendremos nuestra próxima presentación, que es la resolución de conflictos por el pastor Orlando Rosales, quien nació en Caracas, Venezuela, y él está actualmente sirviendo aquí en la conferencia de Chesapeake como pastor y desempeñando también como director asociado en los ministerios multilingües, y es el coordinador de los ministerios hispanos. Así que él estará prontamente después con nosotros con la presentación Gestión de Relaciones, Resolución de Conflictos. Pastor Cárdenas, para usted es el tiempo. Gracias, bendiciones. Un placer poder estar aquí. 3 consejos, breves, rápidos. Primero, el pastor de ovejas huele a oveja. No podemos liderar si las personas se sienten usadas o si las personas no se sienten amadas y protegidas. Ellos no responderán a nuestro liderazgo. A nadie, dijo T. Roosevelt, un expresidente, dijo: a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto le importas. Eso es de suma importancia. Jesús mismo modeló esto cuando en Filipenses 2:7 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él modeló, él se mezcló, él lideró al servir. Punto número 2. Si yo le pido a alguien que se encargue de algo y esa persona fracasa, el responsable soy yo. Y es mi responsabilidad que la próxima vez yo le ayude para que tenga éxito. Y si tiene éxito, él es el que recibe el crédito y no yo. Punto número 3. Las buenas intenciones no nos llevan a nuestro destino. Yo puedo tener la intención de irme para Florida ahora mismo, pero si me voy para el oeste nunca voy a llegar. Es la dirección que yo tomo y la acción la que lleva al destino. Así que recordemos, no solo son las intenciones, sino que el accionar y en la forma de liderar. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Miren que a mí me dieron 2 controles para no tener problema. Así que espero que... Voy a empezar por este, a ver. Si empiezo por este es. A ver, ya se paró. No, ese no es, entonces este. Ok. Muy bien. Qué privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde y con los que están allí en conexión a través de las redes. Gracias, Pastor Macena, por esta importante actividad que sé que la estamos disfrutando todos. Creo que es una bendición, ¿verdad? Poder estar juntos preparándonos para ser mejores líderes aún. Saben que cuando hablamos de resolución de conflictos, caramba, creo que los líderes necesitamos saber cómo hacerlo, ¿verdad? Porque todos los días, todas las semanas nos enfrentamos con situaciones que probablemente van a requerir de nuestra orientación, de nuestra ayuda. Y muchas veces nos tocará a nosotros estar inmiscuidos en ello. No puedo hablarles de soluciones de conflictos de manera express. No puedo decirle eso. ¿Por qué? Porque sencillamente sería una falacia. No es fácil resolver la mayoría de los problemas de manera rápida, 5 minutos y ya. No, eso es como decirles que tengo un método para que usted se gradúe de doctor sin estudiar y sin hacer esfuerzo. Ya dirían que eso es
un fraude, ¿verdad? Y lo mismo, resolver problemas, resolver conflictos, implica necesariamente que hay que ponerle empeño, hay que poner esfuerzo, hay que ponerle el alma, en otras palabras. ¿Qué es un conflicto? Hay muchos conceptos de conflicto, pero me sirve para la presentación de esta tarde este que está allí. Conflicto, ¿cómo dice allí? No es más que personas viendo un problema de diferentes perspectivas. Ya vamos a volver allí para entenderlo un poquito más. Ese pensamiento creo que dice mucho, ¿verdad? Las perspectivas juegan un papel importante. Ahora, siendo que es un tema que requiere sabiduría, a ver, tengo aquí otro pensamiento de un personaje que admiramos. Los problemas significativos que enfrentamos, que dice él, no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Interesantísimo. Hay que estar dispuesto a adaptarse, hay que estar dispuesto al cambio, hay que estar dispuesto a pensarlo de otra manera para poder llegar a la resolución. Y este pensamiento es el más bonito de todos. Jesús lo dijo, y al punto de decir bienaventurados, felices, líderes, necesitamos definitivamente ser maestros en esto, ser pacificadores. Bienvenidos, bienaventurados, dice el Señor, felices, dice el Señor. El que es bienvenido al liderazgo debe saber que necesitamos pedirle al Señor ser pacificadores. Amén. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Saben que a alguien se le ocurrió hacer un estudio, especializarse en la resolución de conflictos? Y deseando hacer un buen estudio, decidió buscar gente que no tuviera conflictos. Y se empeñó en la tarea. Pasó un tiempo, pasó más tiempo, hasta que un día se encontró con un amigo muy sabio. Y el amigo sabio le dijo, hey, me he dado cuenta, supe que estás buscando gente que no tenga problemas. Y saben que el hombre le dice, sí, en eso estoy, pero hasta el momento no he tenido éxito. Y le dice, pero yo te puedo ayudar. ¿De veras? Sí, yo conozco mucha gente que no tiene conflicto. Wow, no, tú me estás tomando el pelo, le dice. Tú estás bromeando conmigo. y le dice, ¿y dónde viven? No, realmente no viven. Realmente no viven. Ya lo adivinó el hombre. No viven. Allí todos están libres de conflicto. Creo que entendemos el mensaje, ¿verdad? Entonces esto dice exactamente que se cumple lo que dice Eclesiastés 9:5. Su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio y todo feneció ya. Ahí está. ¿No quieren conflictos? Cuidado. Cuidado. Donde hay vida, hay conflicto. Estamos claros con eso, ¿verdad? Y eso queremos que quede bien claro. Mientras estemos vivos, vamos a enfrentar conflictos. Y los enfrentamos en todas las índoles. Miren, por ejemplo, usted ha escuchado de esto, ¿verdad? Conflictos bélicos. Y la razón de los conflictos bélicos, luchas por poder, luchas por territorio, luchas por recursos, en fin, luchas. No hay que ir muy lejos. En el trabajo. Sí, aunque a veces no nos gusta reconocerlo, pero hay alguna dificultad, hay algún conflicto. Ojalá que no seamos nosotros los que lo estamos produciendo, ¿verdad? Pero hay conflicto. En la iglesia,
¿Será? En la junta de iglesia como estábamos escuchando. ¡Wow! Sí, pero no hay que ir muy lejos tampoco. Si quieren, pregúntenle al pastor Armando Miranda, después de 20 años de feliz matrimonio. No hay que ir muy lejos. Hay conflictos. Es una relación. Y en las relaciones sociales normalmente se presenta. Ahora, cerca también, ¿tienen hijos? Hay conflictos. ¿Qué riesgo nos tomamos, verdad, los padres cuando decidimos tener hijos? Era un riesgo bonito, pero vamos a enfrentar desafíos. Hay conflictos. Y si es adolescente, ni se diga. Ahora, ¿qué decir? No hay que ir tan lejos en nosotros mismos. ¿Qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué pasa a nivel del pensamiento? Cuando nos comunicamos internamente. ¿Cuántas veces no hay esa lucha? Mira, tú puedes. Pero otra vocecita que nos dice, no, ni lo intentes. Otra vocecita te dice, ¿qué más te puede decir esa vocecita? Ánimo, claro que lo vas a lograr. Pero te dice la vocecita, no, ni que lo intentes toda la vida. Tú vales mucho, dice la vocecita. ¿Y qué te dice la otra? Tú no vales nada. Qué lucha, ¿verdad? Por eso ustedes escucharon la clase de Gladys. ¿Y qué nos estaba diciendo Gladys? En cada paso, anímate, lograste un poquito, date ánimo. ¿Por qué? Porque lo estás logrando. Es la lucha interna, es nuestro conflicto interno. Así que donde hay vida, ¿qué hay? Hay conflictos, queda demostrado. Ahora, ¿por qué el conflicto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el conflicto? ¿Saben por qué el conflicto, mis amados? Porque el conflicto es el mecanismo de la vida para que crezcamos y nos desarrollemos. Sí, escuché amén. Sí, eso es. El conflicto es parte del mecanismo para crecer, para hacer las cosas mejor, para aprender. Bueno, siempre y cuando se maneje bien el conflicto, ¿verdad? Ahora, ¿por eso será que Dios nos permite las pruebas? ¿Por eso será que Dios nos permite los conflictos? Ahora, a menos que nosotros los estemos provocando. Pero si Dios los permite para que crezcamos, nos desarrollemos, maduremos, porque eso es importante. Yo quiero en esta tarde hablarles de una manera de ver los conflictos. Y esto está basado en un estudio que hizo Jadot y me pareció muy interesante. Él usa un triángulo para ilustrar lo que puede ser un conflicto. Y habla entonces de 3 elementos que lo integran. El primer elemento de ellos es el vínculo. Ese es el porqué, esa es la base. Vean el triángulo como el conflicto. Para que haya conflicto, ¿qué se necesita? Un vínculo. Se necesita una relación con alguien. Y esta relación bien puede ser por elección, puede ser porque deseamos establecer el vínculo, o puede ser porque estamos obligados al vínculo. Uno de los vínculos con los que nos relacionamos es el matrimonio. Ojalá que no sea obligado. Que haya sido una elección bonita de cada uno, ¿verdad? Pero allí hay un vínculo. Es una relación, es un nexo, es una conexión. ¿Dónde más encontramos vínculos? En el trabajo. Nos aceptamos un trabajo y ya con los compañeros de trabajo, queramos o no, ya hay un vínculo. Además de eso, ¿qué decir? Un condominio donde vivimos. Tu vecino aquí, allá, arriba, donde sea. Hay un vínculo, queramos o no. Entonces, esa es la primera parte, es el porqué, es la base del conflicto. La segunda, ahí están los diferentes vínculos. La segunda tiene que ver con el problema. El problema es el qué. Hay un vínculo,
y se presenta un problema, ¿verdad? Normalmente esto sucede. Y tiene que ver con el qué, tiene que ver con la información. Mire, se los quiero ilustrar de esta manera. Es el qué, es el interrogante. Miren ustedes este cuadro. ¿Sí? Ahí está una pareja. Y díganme ustedes, la pregunta aquí del millón es, ¿quién tiene la razón? ¿Los dos tienen la razón? No, ya va. Los dos tienen razón, que eso es muy diferente. Tienen razón, pero no tienen la razón, porque los dos están equivocados. En el sentido de arreglar el conflicto, los dos tienen que ajustarse. ¿Por qué? Porque están dependiendo de perspectiva. El caballero, ¿qué ve? Y si usted está del lado del caballero, ¿qué va a ver? Ajá, ¿y la dama? ¿Ellos tienen razón, sí o no? Cada uno tiene razón. Y ahí es donde está el asunto del conflicto, en el problema, porque es el qué, es la información que manejamos, es la perspectiva que tenemos ante el problema. Y eso pues representa un desafío. Ahora, además del problema, el tercer ángulo de ese triángulo que cierra lo que es el conflicto, ¿qué es? El corazón. ¿Y qué es el corazón? Sentimientos y emociones. Así que pudiéramos decir, al tener ese triángulo, que cuando hay un vínculo, hay un porqué. Cuando hay un problema, hay un qué. Ese es el qué del conflicto. Pero hay un corazón, es el cómo. Déjenme explicarlo de esta manera. Si el qué es la información que estamos manejando, ¿verdad? La estamos razonando, es nuestra perspectiva. Pero el corazón es el tubo por donde atraviesa la información. Ahora, ¿qué pasa si el tubo está obstruido? Si los sentimientos y las emociones han puesto lodo en el tubo, ¿qué pasa entonces con la información? No fluye. Puede ser buena, pero si los sentimientos y las emociones están atascadas, entonces hay problema para la solución del conflicto. Eso es lo que quiere decirnos esto. ¿Por qué? Porque el corazón, ahí están nuestras emociones. Y no lo podemos dejar, es la parte clave. Es como decir en una canción. En una canción hay letra, pero en una canción también, ¿qué hay? Música. ¿Y qué es más importante? No los quiero meter en problemas. Pero ¿qué es más importante? Dirían las dos, ¿verdad? Ya escuché por ahí las dos. Pero la influencia de la música es tremenda. ¿Por qué? Porque está involucrado los sentimientos. Así que, ¿qué música hacemos sonar? ¿Qué música hacemos sonar cuando queremos resolver un conflicto? Ok, mis amados. Si nosotros queremos resolver un conflicto y atacamos el problema, ¿qué problema tenemos? Pues el problema crece un poquito más. ¿Por qué? Porque el problema, recuerden que cuando es atacado, hay defensa. ¿Recuerdan a esta pareja? Cada uno va a defender lo que ve. Cada uno está convencido de lo que ve. Y si atacamos el conflicto por el problema, ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a perpetuar. Difícil. ¿Qué quiere que te devuelva? Aquí. Ahí. Ahí hay un problema, ¿verdad? Ok, perpetuar. Ya entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren lo que sucede. Nosotros tenemos razón, tenemos lógica, pero tratar de solucionar un problema por la lógica no es fácil. Porque los seres humanos no solo somos lógicos, sino somos psicológicos. Y ahí están las emociones involucradas en el asunto. Así que atacar el problema no es lo que mejor resultado nos va a dar. Y si atacamos el vínculo,
A ver, atacamos la relación. ¿Podemos romper la relación, sí o no? Se puede romper la relación. Y de alguna manera se soluciona el conflicto. Pudiera. Ustedes han escuchado hablar de divorcios, ¿verdad? Y díganme ustedes, cuando se habla de divorcios, ¿hasta qué punto se soluciona? Puede haber una solución aparente. Pero otra cosa, ese vínculo donde hay hijos, normalmente no se puede romper por completo. Y el tratar con el vínculo, el romper, el atacar al vínculo va a producir ¿qué cosa? Va a producir dolor, mucho dolor. Entonces, ¿cuál es el consejo para atacar y solucionar un conflicto? Mejor lo abordamos por el corazón. Lo abordamos por el corazón, ¿sí? Que es el tercer. Mejor lo abordamos porque cuando abordamos el corazón, cuando abordamos los sentimientos, las emociones, hay una ventana de oportunidad que se nos abre. Por eso, ¿qué música tocamos cuando estamos queriendo resolver un conflicto? No podemos olvidar que para resolver un conflicto, en primer lugar, nosotros tendríamos que parar ya la mala acción. Y ya les explico, vamos a repasar esto rapidito. Tres pasos para resolver conflictos. Primero, parar la mala acción. Segundo, empieza a limpiar ¿qué cosa? El tubo. Y tercero, mantén el tubo limpio. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué significa eso? Parar ya la mala acción. ¿A qué nos invita esto? Esto nos invita a dejar de ser hostiles. Tenemos un conflicto y el problema puede ser que estamos viendo las cosas de diferente ángulo, de diferente perspectiva. Y es fácil ofenderse, es fácil ensuciar la relación con lodo. Es fácil caer en eso. Entonces, cesar las hostilidades es una de nuestras mayores necesidades para resolver, comenzar a resolver el conflicto. Otra de las cosas, número 2, empieza ¿a qué? A limpiar el tubo. A ver, ¿qué dijimos que era el tubo? El corazón. Son los sentimientos, son las emociones. Porque si está tapado el tubo, por más que la información sea clara y sea amable, sea respetuosa, ¿qué pasa? No fluye, no entra. Y si el corazón está cerrado, no hay solución de conflicto. Por eso, ¿dónde es que se nos abre una oportunidad? Es allí. Esa es la mejor oportunidad para resolver los conflictos. Y empieza entonces limpiando el tubo. ¿Y qué significa eso? Estar dispuestos a pedir perdón y estar dispuestos a perdonar. Ahora, cuando uno está en una situación de resolución de conflictos de una pareja y le dice al otro, a ver, ¿y quién va a empezar? ¿Quién empieza? A dejar de ser hostil. ¿Quién empieza? ¿Quién va a dar el primer paso para pedir perdón? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? El otro. Que lo haga el otro. Ajá, pero en este caso, ¿saben que eso pudiera llevarnos a un problema eterno? Va a ser una lucha de poderes. Pero aquí estoy hablando con líderes, ¿verdad? Entonces, ¿con quién debe empezar? Con nosotros. Nosotros somos los que debemos dar ese primer paso. ¿Eso es fácil? ¿Quién dijo que es fácil? Pero es parte del liderazgo. Es parte de ser el líder. Alguien dijo, le escuché esto una vez, ese dicho que dice, el primero que pide disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más inteligente. Y el primero en olvidar es el más feliz. ¿Qué les parece?
Somos los líderes, ¿verdad que sí? Quedó grabado. El primero en perdonar es en disculpar. El primero en disculpar es el más valiente. El primero en perdonar es el más inteligente. Y el primero en olvidar es el más feliz. ¡Qué bendición! Eso es. Pedir perdón no es fácil, mis amados, pero es bíblico. A ver, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos dice eso? Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, ¿qué dijo? Perdónanos como nosotros perdonamos. Allí está el secreto. Queremos recibir el perdón de Dios, absoluto, bueno, bonito. Entonces, ¿quién tiene que perdonar? Tenemos que aprender a perdonar. Así que pedir perdón. Ese cuadro de pronto ustedes lo han visto en alguna revista adventista. Estuve muy cerca de ello porque el hijo de ese pastor, apellido de Paiva, Itamar de Paiva, fue mi profesor en Medellín. Y resulta que su hijo se hizo pastor. Lo conocí una vez que fue a Medellín. Y él aceptó una invitación para ir a Palau. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Claro, sí, fue a Palau, allí estaba ejerciendo su ministerio, atendiendo iglesias, pero de pronto un hombre acabó la vida de él, de su esposa y de su hijito. La única que sobrevivió fue esa muchachita, Melanie creo que es el nombre de ella. Melissa. Y wow, cuando yo supe eso, imagínate, el hijo de mi profesor, y fue triste, pero qué tremenda lección aprendí cuando supe que mi profesor Itamar de Paiva y mi profesora, porque la esposa Ruth de Paiva también fue mi profesora, fueron allá y se entrevistaron con ese hombre y lo perdonaron. ¿Saben qué me dice eso? Perdonar tamaño mal. Eso me dice que sí es posible perdonar. Es posible. Sí se puede perdonar. Pero ¿qué pasa cuando eres tú el que no quiere perdonar? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema, si soy yo el que no quiero perdonar, el problema está en mí. El problema está en mí. Y miren que yo puedo romper cualquier vínculo. Me voy, hago otro vínculo y el problema vuelve. ¿Por qué? Porque está conmigo. Wow. Esa jovencita creció, se casó, está casada con un pastor y decidió ir a Palau y se encontró con ese hombre. ¿Y saben qué? Está bautizado. Está en la cárcel, pero está bautizado. Glorioso, ¿verdad? Por eso me llamó mucho la atención cuando me encontré con este pensamiento de Martin Luther King, que dice, nunca nos desharemos de un enemigo al afrontar el odio con el odio. Nos desharemos de un enemigo al deshacernos de la enemistad. Poderoso, ¿verdad? Poderoso. La Biblia no se equivoca. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre y eso viene de Dios, mis amados. Aquí estamos los líderes de Dios. Nosotros tenemos que ser los pacificadores. Mantén el tubo limpio. ¿Y qué significa mantener el tubo limpio? Pues mantener buena comunicación. Para resolver el conflicto, noten los pasos que se dio, ¿verdad? Para resolver el conflicto hemos limpiado el tubo, ahora que se permanezca limpio para que la comunicación fluya y siempre fluya y haya mejor relación. Saben que esto nos enseña una lección interesante. Es el prisma. ¿Qué pasa cuando la luz blanca
choca, atraviesa el prisma. Mira, ahí vemos el arco iris, precioso. Y saben que esto de alguna manera nos puede hablar de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Miren, cuando enfrentamos a un problema, que por cierto, el problema lo hemos ilustrado hasta con un triángulo, ¿verdad? Cuando enfrentamos el problema, en ese mismo momento, así como la luz que choca con el prisma y ahora surgen los colores. ¿Saben por qué surgen esos colores? Porque están dentro de la luz blanca. Es lo que es. Pasa por el prisma y ahí vemos la belleza de lo interno. ¿Qué pasa cuando tú atraviesas el problema? ¿Qué se busca? Pues potenciar lo bueno que hay en ti como líder del Señor. Por eso, ¿qué les dije al comienzo? El conflicto es el mecanismo que usa la vida para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y ¿qué más? Y maduremos. Hago un resumen rapidito de lo que hemos dicho. En primer lugar, donde hay vida, ¿qué hay? Conflicto. Un conflicto tiene 3 elementos. ¿Y cuáles son esos 3 elementos? El vínculo, el problema y el corazón. Pero también uno es el por qué, el otro es el qué y el otro es el cómo. Pero también lo podemos ilustrar de esta manera. El vínculo es lo físico, es lo material, es la relación que nos acerca. El problema es lo mental, lo que razonamos, nuestra perspectiva. Y el corazón es lo emocional, donde están nuestros sentimientos, que juegan un papel sencillamente fundamental. Podemos decirlo de otra manera, si yo ataco al dolor, al vínculo, ¿qué va a producir? Dolor. No nos olvidemos de eso. Pero si ataco el problema, ¿qué va a producir? Más problemas, se perpetúa. Pero si abordo el conflicto a través del corazón, ¿qué hay? Tengo una ventana de oportunidad. Es bueno verlo así. La oportunidad siempre está en el corazón, no se nos olvide, toca el corazón. 3 pasos para resolver problemas. ¿Qué dijimos? 1, ¿cómo dice? No más hostilidades. Eso es cesa de más hostilidad. Pedir perdón, limpia el tubo, ¿sí? Pide perdón. El número 3 es mantén el tubo limpio. Eso significa garantiza que hay una buena comunicación. El conflicto está, ¿dónde? ¿Dónde? En nosotros. Y por último, la oportunidad, el conflicto es la oportunidad de crecer y desarrollarnos. Que el Señor me los bendiga, queridos líderes. Bien, agradecemos al pastor Orlando